domingo y trabajo en un despacho de abogados que se llama Ecos Abogados en Valencia. Para mí algo fundamental para aceptar una oferta de trabajo, aparte de las condiciones económicas, que bueno, siempre tienen una importancia, y en su importancia lo fundamental son la capacidad de crecimiento y sobre todo bueno, que el ambiente y la tipología de trabajo se adapten a mis conocimientos y sobre todo lo que he dicho antes, el tener una posibilidad de ascender y de crecer profesionalmente. En el trabajo, pues lo que más me motiva es el cumplir los objetivos que me haya ido marcando. Es decir, a nivel profesional, pues obtener los asuntos o los procedimientos judiciales, el poder obtener unos resultados satisfactorios y el generar recursos para la empresa para que de alguna manera reviertan en el futuro. Para mí el mayor beneficio, dejando de lado el económico, es el ambiente en el trabajo, la libertad horaria y la formación. Para mí es muy importante la formación, que me faciliten los medios para adquirir conocimientos para el adecuado desarrollo de mi trabajo. Bueno, para la comunicación en equipo, las mejores herramientas son cualquiera de las que existen en el mercado, puede ser Zoom o Teams, cualquier, pues eso, esas herramientas hoy en día yo creo que desde la pandemia han supuesto una evolución muy importante a la hora de ahorrar costes en cuanto al tiempo que se le dedica a este tipo de cosas. Yo creo que un buen punto para combatir el estrés laboral es el organizarse bien en el día a día. Para mí es fundamental, antes del inicio del día a día o el último tramo del día anterior, el organizarte el trabajo del día o del día siguiente. Es decir, poniendo lo más importante, lo urgente, y de esa manera pues trata uno de visualizar lo que va a hacer durante todo el día y así reduce el estrés. Soy más de, como regla general, trabajar en la oficina. ¿Por qué? Porque tengo un ambiente exclusivo para desarrollar mi trabajo. De esa manera pues me puedo aislar e involucrar mucho mejor en el adecuado desarrollo del trabajo. Eso no quita que telemáticamente y puntualmente, alguna tarde o en un momento preciso, pues el trabajo sea telemático, pero yo opto por el trabajo presencial. Las horas extraordinarias, es decir, si uno exige a la empresa para que le retribuya y le facilite buenas condiciones de trabajo, yo me siento obligado a poder devolver esa exigencia que tengo yo para con la empresa, y si para el adecuado desarrollo del trabajo y el cumplimiento de mis objetivos tengo que dedicarlas, pues las veo como un elemento necesario. Bueno, lo he dicho anteriormente, la formación es uno de los elementos que valoro a la hora de poner en valor el propio trabajo. Es decir, lo he dicho anteriormente, no solamente es el salario, sino por la tipología de mi trabajo la formación es fundamental, porque hay que estar continuamente formándose. En mi futuro profesional, lo importante es el seguir motivado en el desarrollo de mi trabajo, es decir, que existan siempre esas teóricas ganas de llegar al trabajo para poderlo desarrollar y ir cumpliendo mis objetivos.